Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy estaremos desarrollando el tema análisis dimensional. Comenzamos. Vamos a iniciar definiendo lo que es una magnitud. En los primeros temas de este curso ya hablamos acerca de lo que era una magnitud. Vamos a hacer un breve repaso. Una magnitud, ¿qué cosa es? Es una propiedad que es susceptible, que se puede medir y se puede expresar a través de un resultado mediante un número y una unidad. ¿Qué ejemplos de magnitudes podemos manejar? La longitud, la masa, el volumen, la cantidad de sustancia, el voltaje, etc. Ahora bien, según su naturaleza, las magnitudes físicas pueden clasificarse en magnitudes escalares, que son aquellas donde una cantidad física posee un número que las mide y tiene una unidad de medición. ¿Cuáles serían los ejemplos de cantidades escalares? Prestemos atención, por favor. La masa, la distancia, el volumen, el tiempo y la rapidez. Dense cuenta acá un detalle bien curioso, que he dicho rapidez y no velocidad, y he dicho distancia más no desplazamiento. Esto se debe a que la rapidez y la distancia por sí mismas son una magnitud escalar. Ahora bien, ¿de qué otra manera podemos clasificar las magnitudes según su naturaleza? En cantidades vectoriales. ¿Y qué es una cantidad vectorial? Bueno, es una cantidad física que además de tener un número y una unidad, también posee una dirección. Entonces acá debemos mencionar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza y el campo eléctrico. Son 5 ejemplos que estamos colocando acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Que la rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Dónde está la diferencia? En que la velocidad, además de módulo o número y unidad, tiene una dirección, mientras que la rapidez solo me da un número con su unidad. Del mismo modo, si observamos el hecho de que hablamos de desplazamiento y hablamos a la vez de distancia, hemos establecido que la distancia es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque la distancia solo me dará el número acompañado de una unidad de medición, mientras que el desplazamiento, además de una cantidad y una unidad de medición, me va a dar una dirección y un sentido. En eso estriba la diferencia. Atentos, por favor. Según su origen, las magnitudes pueden clasificarse de 3 formas distintas. La primera de ellas es las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son? Son aquellas que se consideran independientes y elementales. No dependen de otra magnitud para expresarse en términos de otra. A partir de estas magnitudes se construyen las magnitudes derivadas. Ahora bien, las magnitudes físicas fundamentales poseen, además de su unidad, una dimensión. Si observamos el cuadro, veremos que en la magnitud física tenemos longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Estas serían las magnitudes fundamentales de la física. Cada una de ellas le corresponde una dimensión. En el caso de la longitud, si observamos con detenimiento, veremos que la longitud tiene una dimensión que vamos a representar con la letra L. La masa tiene una dimensión que representaremos con la letra M mayúscula. El tiempo lo representaremos en su dimensión con una T mayúscula. La temperatura la representaremos en su dimensión con la letra griega tita. La intensidad de corriente la representaremos con la I latina mayúscula. La intensidad luminosa la representaremos en su dimensión como J mayúscula. Y la cantidad de sustancia la representaremos en su dimensión como N mayúscula. Sin embargo, además de esa dimensión, ya nosotros sabemos, hemos visto en otras clases, que además de eso tenemos la unidad que en el sistema internacional mide cada una de estas magnitudes. Ya hemos mencionado que estas son el metro, el kilogramo, el segundo, el kelvin, el ampere y la candela y el mol, y que cada una de ellas como unidad también posee o cuenta con un símbolo. Recordemos esto de las clases anteriores que ya hemos desarrollado. Ahora bien, según su origen también podemos clasificar las magnitudes fundamentales, las magnitudes en magnitudes auxiliares. Las magnitudes auxiliares son aquellas que no se pueden comparar o expresar con ninguna magnitud fundamental de la que ya hemos mencionado. Y en este caso particular haremos mención a lo que serían los grados sexagesimales,
grados expresados en función de pi o grados expresados en función centesimal. Finalmente tenemos las magnitudes derivadas. Estas magnitudes son cantidades que pueden expresarse a partir de otras magnitudes que pueden ser fundamentales, derivadas u auxiliares. Ejemplo de magnitudes derivadas tenemos la rapidez, la fuerza, la aceleración, el trabajo mecánico, la potencia, el calor, la presión, la densidad, el área, el volumen, etc. Igual que en el caso anterior, las magnitudes derivadas, que ya las conocemos, las tenemos aquí organizadas, las más utilizadas: área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía y potencia. A cada una de ellas le corresponde una fórmula dimensional que por supuesto se apoya en las unidades fundamentales. Si observamos con detenimiento, en el caso del área, vemos que su fórmula dimensional es L elevado al cuadrado, que significa longitud elevado al cuadrado. En el caso del volumen, tenemos que su fórmula dimensional es longitud elevado al cubo. En el caso de la densidad es masa por longitud a la menos 3. La velocidad viene a ser la longitud por tiempo a la menos 1. La aceleración es longitud por tiempo a la menos 2. Fuerza es masa por longitud por tiempo a la menos 2. Trabajo es masa por longitud al cuadrado por t a la menos 2. La energía, igual que en el caso del trabajo, es masa por longitud al cuadrado por tiempo elevado a la menos 2. Y la potencia es la masa por la longitud al cuadrado por tiempo a la menos 3. Igual que en el caso de las magnitudes fundamentales, estas magnitudes derivadas también tienen un símbolo y por supuesto ese símbolo corresponde a una unidad. Y sabemos que el metro cuadrado es m a la 2, como podemos observar en el cuadro. Metro cuadrado es m a la 2, metro cúbico es m a la 3, kilogramo por metro cúbico, kilogramos sobre m al cuadrado cubo. Metro por segundo es metro sobre segundo, metro por segundo al cuadrado es metro sobre segundos al cuadrado. En el caso del newton, el joule y el watt, cada uno de ellos tiene su propio símbolo. El newton es N, el joule se representa con la letra J mayúscula y la potencia mecánica se representa con la letra W. ¿Qué cosa entonces es el análisis dimensional? Bueno, en física, hablar de dimensión se refiere específicamente a que estamos identificando la naturaleza física de una cantidad. Por ejemplo, si una distancia se mide en unidades de pie o metro, no hay diferencia en el caso de la dimensión porque igual sigue tratándose de una distancia. Es decir, esa dimensión es la longitud. ¿Qué cosa entonces es una ecuación o fórmula dimensional? Es una igualdad que relaciona las 7 magnitudes fundamentales y cada una de ellas puede estar acompañada de un exponente que generalmente es un número racional. Estas son expresiones matemáticas que nos relacionan las magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales. ¿Cuál es su notación? Por ejemplo, en el caso de esta A entre corchetes se lee como ecuación dimensional de A. Y si vemos más abajo en el ejemplo que nos está ilustrando acá la página, podemos observar que tenemos acá la dimensión de X, que viene a estar representada por este producto que tenemos acá. ¿Qué cosa tenemos acá representada? Si empezamos con la N, en análisis dimensional es cantidad de sustancia. La J sería en este caso trabajo o energía. La I, intensidad de corriente. Tita, en función de la temperatura. T viene a representarnos el tiempo. M, la masa. Y L, la longitud. Observemos además que las letras minúsculas que tenemos como exponentes son números racionales. Bien. Hechas estas definiciones, vamos a pasar ahora al primer ejemplo. Tenemos entonces que el área o superficie de un rectángulo, conocemos ya este tema a partir de la primaria, el área de un rectángulo es la base multiplicado por la altura. Dimensionalmente esta fórmula se puede expresar de la siguiente manera. Recordemos que esto entre corchetes se leería como, ¿cómo se leería esto? Se va a leer como la dimensión de A. ¿Ok? Dimensión de A. Esta dimensión de A viene entonces a estar expresada como el producto
de una longitud que correspondería a la base del rectángulo por otra longitud que correspondería a la altura de ese rectángulo, siendo que en ambos casos la dimensión a la que nos estamos refiriendo para esta fórmula es una dimensión de longitud. Hemos dicho entonces L representa la longitud, por lo tanto la dimensión de A viene a ser L elevado al cuadrado. Eso es lo que significa dimensionalmente la fórmula del área del rectángulo. Vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 me dice: la velocidad se expresa a través de esta fórmula, harto conocida, ya la hemos manejado en otros temas de física. La velocidad es el cociente de la distancia entre el tiempo. Y aquí vamos a establecer ahora dimensionalmente cómo vamos a analizar esta fórmula. Recordemos que la V entre corchetes se lee como dimensión de V, ¿sí? Dimensión de V. Y si seguimos acá con detenimiento, vamos a observar que la distancia es una dimensión de longitud y la representamos con la letra L, mientras que el tiempo es una dimensión de tiempo, por supuesto, valga la redundancia, que vamos a representar con la T mayúscula. Así pues, L representa dimensión de longitud, T representa el tiempo, de donde entonces la dimensión de B, como lo hemos establecido hace un momento, la dimensión de V viene entonces a ser el producto, como tal indica la fórmula, el producto de la dimensión longitud por el tiempo a la menos 1. Obsérvese que ese tiempo ya no es un denominador. ¿Por qué? Porque no se deben dejar denominadores en una fórmula dimensional. Por eso le agregamos acá este exponente a la menos 1. Bien, vamos entonces a continuar. Ejemplo número 3. En este ejemplo vamos a hablar un poco acerca de la fuerza. Ya nosotros hemos hablado acerca de lo que es la fuerza en términos de física de años anteriores. Sabemos entonces que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Como dije hace un momento, esto ha sido ya tratado en temas de física en años anteriores. Ahora bien, la m representa la masa, por supuesto, en kilogramos, y la a representa la aceleración. Esa aceleración es en metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, lo que es la unidad de fuerza, que es el newton, va a quedar expresada en función de sus unidades como el kilogramo multiplicado por el metro dividido entre el segundo elevado al cuadrado. Ahora bien, dimensionalmente, la fuerza que tenemos acá de newton sería igual a la masa, representado por la m mayúscula, multiplicado por la dimensión de longitud, L mayúscula, dividido entre el tiempo elevado al cuadrado. Como hemos dicho, m representa la masa, L representa la longitud y T la dimensión del tiempo. Por lo tanto, los newton, que es el símbolo que tenemos acá en este momento, sería igual a la masa por la longitud por el tiempo a la menos 2. Recordemos, no se puede, no es recomendado dejar denominadores en una fórmula dimensional. Por esa razón, el tiempo que estaba acá dividiendo pasa ahora a ser un factor de multiplicación con un exponente negativo, que en este caso es menos 2. Bien, este ejercicio va a ser la pregunta del foro. Y la pregunta dice: ¿cómo se expresan dimensionalmente el volumen, la densidad y el trabajo? Ese va a ser tu trabajo, determinar cómo se expresa dimensionalmente el volumen, la densidad y el trabajo. Bien, jóvenes, espero que esta clase haya sido de su agrado. Cualquier duda o inquietud pueden llamarme. Nos veremos en una próxima oportunidad.